Bueno, los voy a invitar a que nos pongamos en la presencia del Dios que guía la historia, en Jesús, el Cristo, a quien hemos entregado nuestra vida, ¿no? La regla nos invita a vivir en obsequio de Jesús, en obsequio de Jesucristo. Es nuestro pensamiento, es nuestra realidad entera, digamos. Le pertenecemos, nos ponemos en la presencia de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has llamado a tu iglesia, a tu seguimiento, a esta comunidad, a esta familia del Carmelo. Reconocemos nuestra fragilidad tantas veces, expresada en nuestro pecado, nuestra condición caída, pero sobre todo reconocemos tu fidelidad, tu misericordia, tu volver a llamarnos cada día de nuevo. Hoy día nos vuelves a llamar a través de la fiesta San Andrés, nos vuelve a llamar en él a este seguimiento al modo de Teresa y de Juan, de esta familia del Carmelo. Jesús, regálanos la gracia que cada uno necesita. Señor, regálanos un torrente de vida y de luz para que nuestra vida pueda alcanzar aquella meta a la que ha sido destinada la unión contigo, con el Padre. Nos encomendamos a María, sin ella no podemos seguirte. En el Carmelo es nuestro modelo de consagración, de vivencia de los consejos evangélicos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas de Orbe, somos una sola familia del Carmelo y el Carmelo teresiano, el Carmelo descalzo. El don de ser carmelita es un don que, siendo don, se puede apagar, ¿verdad? Como lo dicen los documentos de la Casa General. Muy fácil que olvidemos que hemos recibido un regalo tremendo. El don del Carmelo es un regalo para la iglesia toda, y nosotros estamos en el centro de ese regalo porque llega a través nuestro a la iglesia. Lo que un carmelita teresiano no vive, no encarna, no podrá luego llegar al resto del cuerpo de la iglesia. Por eso nuestra fidelidad es necesaria para Dios. Cuenta con nosotros. Padre Martín me ha pedido que les dirija algunas palabras. Como acaban de escuchar, estoy nombrado hace poco superior en Chile, comisario, y también he tenido que ponerme a tono al cargo, ¿no es cierto?, que se espera de un comisario en relación con el Carmelo Seglar y con otras actividades, ¿no es cierto? Y he ido a las fuentes, ¿no? Que los documentos que tenemos, las constituciones, todos los documentos que han ido emanando este último tiempo, las últimas décadas. Me ha impresionado, y parto con esto, con el cuidado que tiene la Casa General del Carmelo Seglar. A lo mejor ese cuidado no se ha visto reflejado en las provincias particulares. A lo mejor el provincial o el superior de alguna circunscripción no ha tomado registro de lo que significa el Carmelo Seglar. Eso podrá ser más o menos, ¿ah? No vamos a entrar en disquisiciones, pero lo que sí está claro es que para la Casa General, para los generales que han precedido al actual, para todos y cada uno de ellos, el Carmelo Seglar está en el centro, ¿ah? Está como en lo más íntimo de los intereses en Roma, digamos. Y de ahí los cargos, bueno, no solo las constituciones, la parte administrativa, sino las cartas que se han ido elaborando. Y al entrar a bucear en ese material, vemos que ya está ahí como todo lo que regula nuestro ser carmelita seglar. Tanto es así que la Casa General dice que los proyectos provinciales
tienen que adecuarse a lo que emana del centro de la orden. Entonces, ¿qué se espera? Esta es la pregunta que me daba para Martín para orientar un poco esta reflexión. ¿Qué se espera del Carmelo Seglar? ¿Qué espera el comisariato? El comisariato no puede esperar nada que sea distinto a lo que ya está emanando de la Casa General. Con esta tradición que digo que es riquísima, es corta pero rica, en ese cuidado que los generales han tenido. He estado este tiempo revisando no solo las constituciones, leyéndolas, sino las cartas de los generales, del propósito general, desde Luis Aróstegui, padre Camilo también en su tiempo, pasando por el padre Saverio Canistrá y ahora el propósito general, padre Miguel Márquez, quien nos acompaña, ¿no es cierto?, como animador de la orden. La primera contratación es aquella que ya he dicho. ¿Ah? Hay un documento del 2006 de Luis Aróstegui, ¿ah? Donde se habla de la asistencia pastoral a la orden seglar. Ahí está todo lo que ustedes como seglares pueden y deben exigir a la orden, a los frailes y al superior de turno. Ahí está ya en la legislación, está escrito, ¿no es cierto? Eso es lo que la orden ya ha madurado. Y junto a esa pauta también un poco de historia, de donde vienen, ¿no es cierto?, las órdenes terceras con San Francisco de Asís, que da inicio a todo este movimiento. Bueno, yo no voy a entrar en esa parte que me imagino que la formación la ve bastante bien. Pero ahí están ya las pautas clarísimas y lo que es evidente en el documento es que un carmelita seglar no vive una espiritualidad monástica ni conventual. No es un pequeño fraile ni un pequeño monje, por supuesto que no, es seglar, inserto en el mundo. María, la Virgen María fue seglar, ella no fue monja. Ella vive, por eso, si ella es modelo para todo carmelita, podríamos decir cuánto más para el carmelita seglar, porque ella vivió inmersa en esa realidad, meditando la palabra de Dios, la escritura, por supuesto, y también la palabra que acontece en su vida concreta. Así que si la Virgen María, ya por regla y por constituciones, es el modelo del carmelita, ¿cuánto más de ustedes? Lo primero que habría que decir. En el capítulo de Montpellier, siglo XIII, se hablaba de que el carmelita, en aquel capítulo todavía somos eremitas, se está haciendo el primer traspaso al modelo mendicante. Pero ya en ese capítulo del siglo XIII se hablaba de que el carmelita está llamado a vivir según el modelo de María, y el general de la orden va a hablar de una vida marieforme, tener la forma de María. Y también se habla de vivir en obsequio de María. En la regla aparece vivir en obsequio de Jesucristo, por supuesto. Pero también en este capítulo se acentúa, como en la primera tradición medieval más antigua, también vivir en obsequio de María. Y por eso quiero resaltar este aspecto seglar de ella, que viene a iluminar de un modo especial. Entonces el carisma, según este documento, del carmelita seglar no tiene que ver con un estado de vida monacal ni conventual, sino con la misma espiritualidad, que puede adaptarse, vivirse en distintos estados de vida. Un monje también puede tener espiritualidad, el Carmelo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros los frailes también tenemos la vida conventual, pero es una espiritualidad que atraviesa los estados de vida. Teniendo claro esta espiritualidad, nos ahorramos una cantidad enorme de problemas. ¿Cuántas tensiones se han dado en el transcurso de la historia por confundir espiritualidad, el carisma, ese es el don del espíritu a la iglesia, confundir espiritualidad con un modo de estructura donde se puede vivir esa espiritualidad? Si esto lo tenemos claro, nos hubiésemos ahorrado mucha lágrima, mucho desencuentro, sobre todo a nivel de monja y de fraile. La espiritualidad es más que una forma o una estructura, atraviesa todas las estructuras. Por eso el seglar es tan carmelita como Teresa de Ávila o una monja de nuestros claustros. No es menos, la espiritualidad es la misma. El modo que va a adoptar, por supuesto, es distinto, se va adecuando. Ahora, para que este espíritu, esta espiritualidad, este carisma, no se deforme,
no se hipertrofie, porque es muy fácil que algunos de nosotros tenemos siempre la tentación, por supuesto, de acentuar un aspecto del carisma y dejar en la penumbra otro aspecto del carisma, para que no se produzca esta hipertrofia de una espiritualidad tan rica como el Carmelo. La Casa General está siempre vigilando. ¿Ah? Eso es la misión que tiene el Carmelo, digamos, de fraile, a partir de la Casa General. Vigilar para que la espiritualidad llegue a la iglesia, la vivamos nosotros, con toda su riqueza, con toda la integralidad que implica. Y si nos damos cuenta, los conflictos que ha habido a veces en las comunidades, también entre fraile y monja, ha tenido que ver con una falta de integración del carisma. Un carisma como el del Carmelo, como cualquier carisma en realidad, pero sobre todo el del Carmelo, que une vida contemplativa y vida apostólica, es una riqueza muy fácil de decir, pero muy difícil de vivir, porque es una integración de muchos elementos distintos. La misión por un lado, la oración por otro, la oración personal, la fraternidad y la comunidad, el servicio a la iglesia, pero también insertados en el mundo. ¿Cómo integramos todos esos elementos? Una espiritualidad que llega a nosotros marcada también por la figura de Teresa y de Juan, que vivieron hace siglo XVI hasta ahora. ¿Cómo actualizamos todo eso? Una cantidad de componentes, de elementos que pueden fácilmente llevar a que algunos podemos decir, fanatice con un elemento. Y eso pasa, eso lleva a conflicto. Por tanto, volver siempre al diálogo. El padre Miguel Márquez insiste mucho en esto del diálogo. Estamos en un contexto de sinodalidad para que la riqueza del carisma llegue a nosotros también, de acuerdo al sentir de la iglesia y no a la subjetividad personal. Porque cada uno tiene sensibilidades distintas, por supuesto. Para algunos la misión estará a lo mejor en primer lugar por su forma de ser. Para otros la oración y nada más que la oración. O la iglesia puede que esté en la penumbra, el servicio eclesial. O para otros el servicio eclesial va a consistir en tareas concretas, más que de un modo de ser. Entonces, para que no desvirtuemos esta riqueza, se necesitan encuentros como este, estar vigilantes sobre nosotros, dialogar unos con otros, diálogo con el centro de la orden, y también el provincial o el superior de turno no puede imponer su visión, sino que siempre tratar de ver y releer qué propone la iglesia. Eso en primer lugar es lo que quisiera decir como introducción. Segundo, esta tensión que siempre va a existir entre espíritu y letra, que ya está en los padres de la iglesia, en San Agustín, qué sé yo. Obviamente las constituciones, las normas, los estatutos, no pueden entregarnos el espíritu. De alguna manera están ahí para custodiar ese espíritu, son unos mínimos, pero tratar de llegar a partir de la letra a ese espíritu va a ser nuestra tarea, nuestra misión, y por eso oramos al Espíritu Santo, que actualice en nosotros lo que fue escrito en su tiempo, o aunque sea escrito en este tiempo, necesitamos la gracia del Espíritu para penetrar en lo que quieren decir los documentos. Y ahí está la riqueza, ese es el don. Ese es el don. Voy a contar un caso personal como el mío, para graficar un poco este peligro. Yo cuando entré al Carmelo tenía por condición mía personal, ¿no es cierto? Una valoración, creo yo, desarmonizada dentro del carisma, subrayando solamente el aspecto contemplativo. Y entré por eso al Carmelo en realidad. Como, creo que la mayoría de las veces es el aspecto que más resalta hacia afuera. El aspecto contemplativo, la regla eremítica, pero hay toda una historia después, como de ermitaños llegamos a ser mendicantes, ahora un seglar vive la espiritualidad. Hay un proceso. Dios ha entregado este carisma a partir de la historia y de un proceso. Pero es muy fácil que uno pueda detenerse en una parte del camino. Creo lo que me pasó a mí, la parte contemplativa, la parte eremítica, la regla me encantaba, siempre me encantó, pero ya documentos posteriores no lograba encontrar el sentido de eso. Y eso fue producto de mi crisis, mi primera crisis profunda en la orden, porque la parte apostólica, la parte misionera, la parte eclesial,
no estaba integrada en mi persona, solamente la parte, insisto, eremítica, oracional. Y muchos de nuestros hermanos se han ido por eso, no han logrado integrar un aspecto, se han quedado con la mitad del carisma. Y curiosamente, estando en el desierto de Batueca, donde pedí hacer una experiencia eremítica para vivir ese aspecto que yo consideraba lo esencial, que lo es por supuesto, entendido de buena manera, estando en el desierto de Batueca, pasó por ahí el padre, el obispo Gonzalo, que estaba destinado a la misión de Sucumbido, que fue sacado de esa misión con mucho problema, con mucho conflicto que escaló incluso a nivel político, hasta el presidente del país. El Papa Benedicto llamó al padre Saverio Canistrá para solucionar este problema, le exigió que salieran los carmelitas de esa misión. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Este obispo carmelita deja la misión y antes de irse a África, porque era misionero por estas acentuaciones que les digo, desde siempre fue misionero y se sintió llamado a ser misionero, pero ya había integrado el carisma en su plenitud, digamos, ya la edad que tenía, y pasó al desierto de Batueca, un misionero, aparentemente contradictorio los elementos, ¿no es cierto? Pasó al desierto de Batueca, yo estaba en el desierto de Batueca, con el estilo propio, tradicional, no se hablaba nunca, pero ese día el prior permitió que conversáramos y acogiera el testimonio de este obispo carmelita, por lo que significaba él, por la contingencia del hecho, y él explica en ese momento qué es la misión, qué es lo que es la misión dentro del Carmelo teresiano. Y curiosamente, en el centro de la vida eremítica, que es un desierto, a mí se me abrió el sentido de la misión del Carmelo. Y descubrí que todas mis crisis que había tenido con la congregación, con la orden interna, era por no haber comprendido el carisma, o vivir solamente un aspecto parcial, que era la parte oracional, y todo lo demás quedaba en la penumbra, no estaba revelado, no estaba manifestado. Así también este padre que entró por la misión, descubrió el desierto, y fue a vivir a Batueca, pasó una etapa larga ahí también sanando las heridas que traía, ¿no es cierto?, de estos conflictos. Bueno, disculpen que diga algo personal, pero es para graficar lo que acabo de decir. Que muchos conflictos nuestros se ahorrarían si nos dejáramos interpelar. A esto nos invita la última carta del padre Miguel Márquez, el general, interpelar porque el carisma no es posesión de ninguno de nosotros. No están las monjas solamente por ser monjas, o en los frailes por ser frailes, o ustedes por ser seglares que puedan decir, encarnamos el modelo de María de modo especial, aquí por seglar, sino que en la comunión entre todos nosotros, en esa familia que somos, como orden, se pueden integrar todos los aspectos para que llegue la riqueza propia de un ser carmelita, a la iglesia y a nosotros primero, en primer lugar. Así que este regalo, me imagino que lo seguimos abriendo, aunque llevamos 50 años en el Carmelo, algunos más, es un regalo que nunca deja de agotarse. Recordemos lo que dice Juan de la Cruz en relación a Cristo, por mucho que digan los doctores, lo más queda por decir. Y hay mucho que ahondar en el misterio de Cristo. Siempre estamos en camino, sobre todo en el Carmelo, hacia la unión misteriosa, como dicen las constituciones, hacia la unión misteriosa con Dios. Entonces, dejémonos aquí carmelitanizar unos con otros, ¿ah? Estando siempre atentos al centro de la orden que vigila esta armonía y esta riqueza del carisma, para que no se produzcan estos particularismos, estas divisiones, estas disensiones, que yo acentúo esto y el otro no tiene el carisma porque no ve lo que yo veo. Además, aparte del carisma, a nivel, digamos, de espiritualidad, tenemos los santos. ¿Cuántos santos han sido una riqueza tremenda? ¿Ah? Partiendo por los dos fundadores, por supuesto, Teresa y Juan, ahora Teresita, nosotros acá en Chile, Teresa de los Santos. Un OBS, antes que se me olvide, yo creo que como carmelitas chilenos, frailes, monjas y seglares, tenemos una misión especial que no creo que la hayamos recibido del todo en lo que significa la invitación y el llamamiento a custodiar la figura de Teresa de los Santos. No cualquiera tiene un santo canonizado. Obviamente la mano de Dios se puede ver, palpar claramente cómo surgió la Teresita de los Andes, la experiencia del espíritu que ella tiene y cómo llega a entrar en la historia
de la iglesia chilena y ocupa el lugar que ocupa. Nosotros ahí tenemos una misión, además de la misión general como carmelita, seglares y frailes monjes como carmelitas teresianos, acá en Chile tenemos un deber. Yo creo que eso estamos todos todavía al debe. La Teresita de los Andes tiene que ser, está llamada a ser, objetivamente es así. No es que sea un capricho de alguien, sino que es santa, universal, cuanto más para nosotros, carmelita, y por ser chileno, por supuesto. Tenemos una misión grande y que yo creo que, bueno, ahí queda abierta esa invitación. Bueno, este documento del padre Luis Aróstegui apunta a lo que acabo de decir. La formación de los miembros de la orden seglar está sujeta a la aprobación por el centro de la orden. Y tenemos ahí, obviamente, material de sobra. La formación no es el proyecto privado de una comunidad particular, por santa que sea, ¿no es cierto? Pero no es el proyecto particular, o incluso de una provincia, dice Luis Aróstegui. Ni siquiera una provincia puede arrogarse, ¿no es cierto?, la interpretación. No, en la Casa General tenemos documentos de sobra para eso. La formación es responsabilidad de la orden. No voy a seguir leyendo el documento porque es larguísimo, ¿no es cierto? Pero está en internet, por supuesto, el año 2006, Luis Aróstegui. Más adelante me encuentro con un documento del padre Saverio Canistrá. Antes de dejar su generalato, escribe el año 2021. Es un documento del 24 de mayo del 2021. Dice Saverio Canistrá. Deseo hacer notar también algunas preocupaciones y perplejidades frente a ciertas actitudes que emergen aquí y allá en algunos miembros de la OCDS. En primer lugar, la aparición de polarizaciones y radicalizaciones. Lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Acentuaciones distintas que deforman el carisma, que es muy complejo y rico. Ya lo decía Luis Aróstegui, ninguna provincia, menos una comunidad local, puede arrogarse la interpretación de un carisma. Es la orden, el centro de la orden. Y ahora, el general Canistrá, Saverio Canistrá, nos dice lo mismo. Estoy preocupado y perplejo por estas acentuaciones y actitudes que polarizan y radicalizan. Porque el carisma del Carmelo es complejo, vuelvo a insistir. Parece que se han introducido entre nosotros algunas características de nuestro mundo señaladas por el Papa Francisco, los particularismos, los populismos y fundamentalismos. A veces se encienden conflictos anacrónicos, exasperados y resentidos y agresivos que llevan a volver hacia atrás, un individualismo egoísta, o los que buscan una aparente ortodoxia formal. Bueno, no voy a seguir profundizando, pero ya han entendido la idea, ¿no es cierto? Bueno, algunos miembros apoyan a personajes polémicos de la Iglesia, que no están en plena comunión con el Vaticano, tratando de refutar un modelo de Iglesia definitivamente superado. Somos carmelitas del siglo XXI. El carmelita seglar ya está superado en los documentos, ¿no es cierto?, hace tiempo, que no es un pequeño fraile ni una pequeña monja, es seglar 100%. Y su modo seglar tiene que expresarse, digamos, en todo lo que indica la expresión del Vaticano II, lo que es un seglar. Entonces, evitar estos celos indiscretos, aquí cita las primeras moradas, ¿no es cierto?, que hacen daño a la comunidad y enfrían la caridad. Para conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El documento sigue trabajando esto que acabo de expresar. Se necesita una colaboración y mutuo respeto, etc. Entonces, este es un primer peligro que ya está como doblemente acentuado por la Casa General. El carisma es complejo, dejémonos integrar unos a otros, enriquecer. Nadie tiene el dueño del carisma. Segundo elemento que ahora Saverio Canistrá va a subrayar es el peligro del ambiente digital no asumido o integrado en
propia vida. Nuestra interioridad está siempre sujeta a este peligro de difuminarse a partir del mundo que vivimos, lleno de imágenes, sonidos, el ambiente digital. Ambiente que nos puede hacer vivir en la superficie de las cosas. Y esto es lo más contrario a un carmelita. El carmelita está llamado a vivir no en la superficie, por supuesto que no, sino dentro, buscar dentro, la interioridad. Eso es la esencia del carisma. Ir hacia adentro para luego poder entregar algo que sea no mi palabra, sino la palabra de Dios. Y aquí, en el ambiente que vivimos, no, a todos nos pasa que la tentación está, ¿no es cierto? Dejarnos arrancar hacia afuera, seducir por este mundo de tantas impresiones, elaborar interiormente, elaborar en la oración personal todas las impresiones. Hoy día creo yo, uno de los peligros actuales de la espiritualidad, y la nuestra por supuesto no queda ajeno, es que a veces no tenemos tiempo para elaborar las impresiones. Necesitamos el silencio. Si ya Teresa y Juan buscábamos lugares especiales para el silencio y la soledad, imagínense nosotros rodeados de imágenes. El celular nos puede seguir con su imagen hasta nuestra misma cama. A cualquier hora, ahí está dispuesto un mundo infinito de imágenes. Ya no hay celda, ni siquiera una celda de un fraile que nos proteja. Cuanto más el seglar tiene que estar más vigilante, porque no tiene muros conventuales, no tiene una clausura exterior. Así que la vigilancia personal, la responsabilidad es fundamental. Este es un peligro que ve Saverio Canestrá, en que no logremos integrar lo que es una riqueza, por supuesto que la tecnología es un bien, pero si no está bien integrado puede ser un peligro, la muerte de la vida espiritual. Porque ser seglar no significa ser mundano. ¿Cuánta gente hoy día, un carmelita, no puede vivir como cualquiera que no es carmelita? Si alguien ve los mismos programas, gasta el mismo tiempo en cosas que no alimentan al espíritu, se vive hacia afuera, y si mi vida no se distingue en nada en las opciones concretas y prácticas que hace cualquier persona, mundanizada, podemos llamar de alguna manera, entonces no, hay algo que no está funcionando. Estamos llamados a tiempo de oración, meditar la palabra de Dios, dice la regla. Si buscar nosotros espacios también distintos que me hagan, obviamente, ver la diferencia. Entonces, bueno, acá ese otro peligro que sí es un peligro para todos, frailes, monjas, cuanto más para ustedes, ¿no es cierto? Así que yo quiero subrayar esto, porque están sujetos. A veces me ha tocado ver el caso de, me decía una vez un joven, mi abuelito se hizo adicto al internet, descubrió cómo usar y todo el día con el dedo, ¿no es cierto? El abuelito. Entonces, bueno, atentos. Y nos invita el Padre Saverio a la meditación de la palabra de Dios. Esto siempre ha estado en la regla, no podemos borrar esto. Recordemos el número 8 de la regla. ¿Qué hace un carmelita? Medita cuando puede la ley del Señor, como María, ¿no es cierto? Meditar día y noche la ley del Señor, a no ser que se encuentre ocupado legítimamente en otros menesteres. Bueno, esos otros menesteres es la vida seglar, el trabajo, la familia, pero aparte de eso, ¿qué es lo necesario? Lo que es fundamental, digamos, por la secularidad y el trabajo, los tiempos que quedan ahí como ociosos, no son para cualquier hobby, para pasar el tiempo. Un carmelita sabe cuál es su hobby, es la ley del Señor, es la doctrina de los santos, es cómo voy a ayudar a la iglesia, está sirviendo el mundo, no puedo estar gastando tiempo, mucho tiempo. Bueno, esto ya está clarísimo. La meditación de la palabra, dice el Padre Saverio, renovando constantemente la alianza con Dios en Cristo. Este es un documento para la orden seglar. Se lo está diciendo a toda la orden, por supuesto, pero de modo especial a la orden seglar. Renovar la alianza con Dios en Cristo, vivir en el secreto de Cristo, meditando la palabra de Dios. Esta fue la experiencia vivida por Teresa y Juan de la Cruz, inmersos en la problemática de la Iglesia y de la orden de su tiempo, pero con el corazón fijo en la patria trinitaria. Qué bonito lo dice el Padre Saverio. Para el carmelita, nuestra vocación final es la unión con Dios en la patria trinitaria. Isabel de la Trinidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos toda una mistagogía y una catequesis.
El carmelita por vocación está llamado a tener una experiencia trinitaria, la unión con Dios. El matrimonio espiritual es eso. Aquí quiero resaltar un aspecto que lo escuché también al padre Saverio en relación al carisma. Decía en aquella ocasión que todas las espiritualidades tienen su objetivo, por supuesto, concreto. Para algunos es el apostolado, para otros un consejo evangélico, pensé por los franciscanos, la pobreza, el rol de la obediencia, los jesuitas, etc. Y para ellos la oración es un medio. Entonces el franciscano va a orar para poder vivir de modo especial el consejo evangélico de la pobreza. ¿Cómo Dios quiere que yo viva la pobreza ahora? ¿Cómo encarno la pobreza en este tiempo, en este siglo, en esta cultura? Tengo que orar, que la oración se me muestre. ¿Cómo vivir eso que es propio de mi carisma, la pobreza? La oración, un medio para vivir el carisma, que es la pobreza como fin. Un jesuita que está llamado a servir a la iglesia de modo especial bajo la obediencia. Voy a orar también para que se me muestre el tipo de obediencia acorde a nuestro tiempo, cómo he de entregarme en la obediencia a la iglesia. Se fue elaborando toda una terminología, ¿no es cierto? La obediencia ciega, que hoy día está en desuso, la obediencia ciega, la obediencia creativa, la obediencia dialogada. Quiero dialogar. ¿Qué tipo de obediencia es la que se necesita para vivir ahora mi carisma? Bueno, voy a orar. Y la oración pasa a ser un medio para que yo pueda vivir el fin, que es la obediencia. Y así sucesivamente. La oración un medio para lograr vivir el carisma al que estoy llamado. Pero en el Carmelo, y esto lo dice Saverio muy así genialmente, en el Carmelo la oración no es un medio para. La oración es en sí misma el fin del carmelita. Y todo lo que hacemos es para que yo pueda profundizar el fin que es la oración, que es la unión con Dios. Llegar a la patria trinitaria. Esa es mi misión como carmelita. Obviamente tendré que obedecer, tener un espíritu de pobreza evangélica, por supuesto, pero todo en función de la unión con Dios, la intimidad divina. Tenemos ese libro, ¿no es cierto?, tan conocido de la intimidad divina del Padre Gabriel. Bueno, para nosotros la oración no es un medio para, es el fin en sí mismo. Teresa, en 8.5, en el libro de la vida, define la oración como este trato de amistad con Cristo, el trato de intimidad. Esto es lo que vivían los primeros ermitaños, meditando el día y noche la ley del Señor, entrando en la intimidad orante con Cristo a partir de la Escritura. Entonces la oración es un fin, es un fin. Esto va contra todo lo que se nos dice en general en la espiritualidad. En general la oración siempre es un medio, y está bien, pero no para nosotros. Para nosotros es el fin en sí mismo. Entonces por eso digo, los momentos muertos, desocupados, yo no nos dedico a un hobby, a matar el tiempo, como decía un ex religioso, sino que para mí es el tiempo del encuentro con el amado, es la oración. Yo he sido destinado y llamado a esta intimidad. Y ahí se me van a dar gracias propias del carisma, esas iluminaciones que habla Juan de la Cruz, Teresa, aprender verdades, de aprender verdades con el maestro que me enseña en la oración íntima. Entonces, la oración es el fin nuestro. El corazón fijo en la patria trinitaria. Y por eso la santidad en el Carmelo se define de modo distinto a cómo se hace fuera del Carmelo. Generalmente la santidad en la espiritualidad tradicional se refiere como a hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué mejor que eso? Por supuesto que es un fin y una base mínima. La santidad es hacer la voluntad de Dios. Para el carmelita no basta eso. Recordemos que la unión de voluntad está en la quinta morada de Teresa, el desposorio espiritual. El carmelita no está llamado solo al desposorio espiritual, no está llamado solo a entregar la voluntad, no está llamado solo a hacer la voluntad de Dios. El matrimonio espiritual, la unión con Dios, la patria trinitaria de la que habla el padre Saverio Canistral, tiene que ver con la unión de las personas, no de una sola potencia. Entonces la santidad fuera del Carmelo puede consistir solo en eso. Entrego mi voluntad. En el Carmelo es la mitad del camino. Yo no solo entrego mi voluntad, entrego mi persona, la unión de las personas. Eso es
La unión con Dios es el matrimonio espiritual, es la comunión trinitaria. Y ese es el carisma. Pero, ¿y por qué podemos decir, tan profundo el llamado? Que no es solo entregar la voluntad, porque para nosotros el carisma es la oración, es la comunión, es la intimidad. Y a partir de esa unión trinitaria luego va a surgir una fuerza, podemos decir, un torrente de celo apostólico, de vida eclesial, de celo por la misión, pero surge de adentro hacia afuera. La misión para un carmelita no es un objetivo externo, ajeno, sino que es una necesidad interior. Teresa de Jesús, en su proceso de vida, surge, digamos, o podemos decir, se sumerge en esta realidad eclesial de necesidad de ayudar al Cristo, cuando ya ha pasado, digamos, la etapa de la unión de voluntad. Cuando ya está entrando en un amor profundo con Cristo, descubre que Cristo necesita ser ayudado en su cuerpo, que es la iglesia. Y está ardiendo el mundo, quiere volver a sentenciar a Cristo, y Cristo es la iglesia. Pero eso surgió como una necesidad interior. Es Cristo quien sufre, no es simplemente una comunidad externa, por eclesial que sea. Por eso la unión de voluntad es nuestro carisma. ¿Mm? El matrimonio espiritual, la unión de las personas. Por supuesto que implica que entrego la voluntad, es como en la base, ¿no es cierto? Si alguien no es capaz de entregar su voluntad, menos va a entregar su persona entera. ¿Ah? Juan de la Cruz habla de que en su día de Monte Carmelo que le regalo mi voluntad, pero también mi entendimiento y también mi memoria. Y si mi memoria está ocupada en cosas que no son, o no están en orden a esta comunión, pierdo el llamado. ¿Mm? Está claro, ¿no es cierto? El llamado del Padre Saverio es tremendo. Nos invita al Padre Saverio a vivir una fe como la de María y de José, centrada en la palabra de Dios y atenta a las necesidades cotidianas de la encarnación. Desde el punto de vista de la actual vocación laical. Bueno, dejo acá, Padre Saverio. Entonces ya tenemos bastantes elementos a partir de los generales, ¿no? Cómo iluminan el camino. Llegamos ahora a un documento del año 2022 del Padre Miguel Márquez. 29 de julio del 2022. Como saben, todos estos documentos están en la página web de la Casa General. Caminando juntos, una sola familia, la familia del Carmelo Teresiano. A los carmelitas seglares, vamos a ver acá, está recién elegido general. Esta es la primera carta que dirige a la orden y luego a la orden seglar. Padre Miguel habla de la riqueza de las constituciones. Precisamente el año 2023, un año después de esta carta, se va a conmemorar también los 20 años de las constituciones, que se mandaron a Roma para que la Santa Sede las examinara durante 5 años, y ocurrió el hecho anecdótico, en realidad maravilloso, que la Santa Sede, en vez de dar los 5 años al experimento de las constituciones, como generalmente se hace, la aprobó de inmediato. Y en la Casa General quedaron sorprendidos. ¿Qué pasa acá? Parece que el espíritu actuó con mucha fuerza. Se aprobaron de inmediato las constituciones. Bueno, un año antes de conmemorar esos 20 años de aprobación, Padre Miguel Márquez, como digo, el 29 de julio, escribe esta carta. Una sola familia. Dice, vamos a las constituciones, recuperemos la riqueza, pasando de la ley al espíritu que está ahí. Y este espíritu es la riqueza del carisma del Carmelo Teresiano, que, insisto, es muy complejo, porque tiene muchos elementos. Y nos vuelve a insistir lo mismo que ha dicho ya el Padre Saverio, no dejarnos atrapar en diálogos inútiles sobre matices legales o interpretaciones casuísticas. Que cada uno arrastre los estatutos, las constituciones, a la propia sensibilidad. Es un peligro de la cultura actual. Cada uno vive su espiritualidad muy autorreferenciado a sí mismo. La subjetividad hoy día descampa por todas partes. Nadie quiere algo objetivo o que alguien menor ve de fuera. Y cada uno vive su propio impulso, su propio criterio. Eso es un peligro. En antaño hubo el peligro del objetivismo, lo externo, con desmedro de los procesos personales subjetivos. Hoy día el peligro claramente es otro. Subjetivar tanto la espiritualidad que al final puede terminarse en vivir mi propio capricho, ¿no?
Entonces necesito estar atento. Y por eso el padre Miguel Márquez nos vuelve a insistir ahora en recuperar el sentido de la obediencia teresiana. ¿Por qué? Porque está este peligro del subjetivismo. Es un valor precioso. Recordemos todo lo que dice Teresa en el capítulo 5 de Fundación. No hay nada mejor escrito sobre la obediencia que el capítulo 5 del libro Fundación. Bueno, ese tipo de obediencia que enseña Teresa es a la que invita al padre Miguel a recuperar para quedar libre de una subjetividad que nos secuestra, que nos desintegra de alguna manera, que no nos hace bien. De recuperar el sentido de la obediencia teresiana para lograr entrar en el espíritu del carisma que está expresado en las constituciones, en la letra, en la ley, en esa riqueza que hay que saber interpretar. Necesitamos recuperar la capacidad de dejarnos guiar y acoger el proyecto de Dios en sintonía con los que ocupan el cargo de servidores de la comunidad. Hace poco el definidor para América Latina, el anterior padre Francisco Mena, también acentuaba esto, que estaba en consonancia con lo que veía el padre Saverio Canestra, que se ha perdido el rol, la figura del superior, del prior, dentro de una comunidad seglar, presidente, la presidenta. Cuando alguien es designado en un cargo hay una gracia especial también. Ese es el sentido de la obediencia, ¿no es cierto? Hay una voz, no es la única por supuesto, pero es una voz que no se puede bypassear, yo no puedo omitir porque lo veo distinto. Hay una voz objetiva ahí que hay que discernir siempre. Bueno, entonces siempre estamos huyendo de este subjetivismo y entrar en la obediencia teresiana, para que el carisma llegue en su riqueza en un aspecto particular que en realidad no me hace bien a mí ni a la iglesia. Por eso dice que no se les vaya el tiempo en discutir cosas de poca importancia. Como Teresa lo decía al principio del camino de perfección. Hay cosas que no importan. Ella decía, me imagino que lo recuerdan cuando van muchos a pedir cosas a los monasterios y piden cosas de poca importancia. Ella dice, bueno, si pidieran realmente lo que importa, que seguir a Cristo, el proyecto del reino, eso es lo que importa. No cosas de poca importancia, cosas materiales u otras cosas, ¿no? Miguel nos invita a dar un salto evangélico, entrar en una audacia teresiana, arriesgarse a vivir una experiencia de Dios honda, una oración profunda, una vida comunitaria auténtica, con el atractivo irresistible de la sencillez evangélica, sin disfraces ni equilibrios educados, con franqueza y transparencia, amor verdadero de unos con otros. Quiero resaltar acá la expresión un salto evangélico, audacia teresiana, arriesgarse a vivir. El padre general, desde siempre que ha insistido en esta audacia teresiana, recordemos a Camilo Massise, la parresía. Si nos arriesgamos, damos un salto. Seguir a Cristo no es quedarse cómodo, ¿no es cierto?, en la propia orilla o en aquello que es mi zona de confort. Debo salir de mi zona de confort, de subjetividad autorreferente y saltar, salir, ir a aquello que la comunidad, los superiores, las emociones del espíritu me invitan como proyecto de vida para entrar en la riqueza del carisma que me libera. Audacia teresiana para dar este salto evangélico, arriesgarse a vivir. Recordemos lo que dice Teresa cuando salí de la casa de mi padre, parece que toda me deshacía y los huesos se me descoyuntaban. Eso fue un salto evangélico. Qué cómodo era no desagradar al padre, quedarse en la casa paterna. Dejar la casa paterna también para nosotros es una invitación, para entrar al propio Carmelo al que estoy llamado, al Carmelo profundo, al Carmelo interior. Ahí está mi libertad, ahí se me espera. En esa unión con Dios estoy llamado. El llamado es impresionante. Un carmelita. Recordemos Juan de la Cruz, ¿no es cierto? El cántico B27, o almas criadas para esta grandeza, ¿qué os hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¿En qué nos entretenemos? ¿En el reality show, ¿no es cierto?, del momento. No, por supuesto que no. Nos tenemos que entretener en lo propio del llamado. Bueno, este salto evangélico, esta audacia teresiana, arriesgarse a vivir. Y
Y el Padre General hoy día nos da ejemplo. Podemos decir que este hombre no descansa. A los que nos llegan los audios de todos los bienes que le manda a la orden, ¿no es cierto? Un día lo encontramos en la India, 2 días después está en África, y pasado mañana en América Latina, pero ¿y cómo lo hace, no es cierto? Bueno, una persona integrada es capaz luego de entregarse también por la iglesia con mucha fuerza, con mucha energía. Cuando viene alguna persona nueva a nuestra comunidad, no se sorprende de la estupenda organización que tenemos, están escritos los documentos, o de las hermosas constituciones, vuelve a alabar las constituciones. Fueron tan fantásticas que insisto que Roma las aprobó inmediatamente. Bueno, pero el que entra al principio en una comunidad no ve eso, por supuesto. Lo que observa es cómo oráis, cómo os comunicáis y cómo os queréis. Ese es el testimonio, ¿no es cierto? Observa si no hay rivalidades o recelos, si hay una comunidad en la que los que tienen el cargo de animación están al servicio de todos, y si los últimos también tienen una palabra para decir y expresar lo que sienten. Sí, la comunidad teresiana es un trabajo. El que no está llamado a la comunidad no puede ser carmelita teresiano. Hay que decirlo de una vez, ¿no es cierto? Y los conflictos que hay a veces porque nuestro individualismo tiene que aprender a centrarse, integrarse con otras personas. La patria trinitaria es eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu, tres completamente distintos, infinitamente distintos. Increíble esto. Son infinitamente distintos. Cristo, por más que crezca, nunca va a ser el Padre. No es el Padre, es el unigénito. Es decir, hay una distinción infinita, mucho más que la que hay entre nosotros con nuestros proyectos culturales o sensibilidades espirituales. La distinción de la Trinidad es total, radical, es infinita. Aún así, un solo Dios, una sola unidad. Ahí está el modelo trinitario. La comunidad perfecta, desde siempre. Y estamos llamados a patria trinitaria, siendo todos diversos, distintos, pero vivimos la unidad. Eso es un Carmelo. Por eso, una persona que no está dispuesta a hacer camino de comunidad no puede participar en una comunidad local del Carmelo descalzo o del Carmelo celular en este caso. No puede. Y el que entra, si ve estas rivalidades, tampoco va a tener mucho anhelo, ¿no es cierto?, de entrar a una comunidad. E insisto, y las rivalidades que surgen entre nosotros son por acentuaciones del carisma. Aprender a integrar lo que me falta del carisma, no imponer medición. Bueno. Miguel habla, citando a las constituciones número 1, 2, 37, 38, de que somos, esto se repite siempre, el último documento, una sola familia, con los mismos bienes espirituales, la misma vocación a la santidad, la misma misión apostólica. Los seglares, sin embargo, aportan a la orden la riqueza propia de la secularidad. Rápido el tiempo, vamos avanzando un poquito más. Una vez que hemos subrayado la riqueza del carisma, se nos invita aquí a reconocer para qué Dios regala los dones. Los dones no son simplemente para una prerrogativa a la vanidad. Todos los dones son un servicio a la iglesia, dice el Padre General. Esta verdad, esta riqueza que nos constituye como una sola orden, antes de ser solo un privilegio, un orgullo. Recordemos que en el tercer libro de su vida, San Juan de la Cruz habla del orgullo vano, gozo vano, vanidad vana. Podemos hacer una vanidad de todas las cosas hermosas incluso. Bueno, antes de ser un privilegio o un orgullo vano, nos enraizan en el sentido de una verdadera vocación a la iglesia. Aquí nace el Carmelo con la vocación eclesial de Teresa ya madura, entrando en la unión con Dios. Llamados a vivir en la escucha diaria de la palabra, elemento fundamental de la regla, pero en comunidad, disponibles al paso de Dios en nuestra vida, al aire del Espíritu, buscando juntos la verdad. Entonces, esta riqueza del carisma es un privilegio, sí, un orgullo, sí, pero que no sea un orgullo vano y lo pongamos al servicio de la iglesia, al servicio de la familia, al servicio de las personas que se encuentran conmigo.
Cualquier persona que me encuentra, que me visita, que me mira o qué sé yo, tiene contacto con alguno de nosotros, se está encontrando con la orden. Somos embajadores de un carisma, de una riqueza. Yo lo que diga, lo que hable, el lenguaje que uso, todo eso es reflejo, transparencia del carisma. Y como nos vean a nosotros, van a decir, eso es el carisma, eso es un carmelita. Por eso acá poner una raya divisoria entre el llamado que tenemos profundo y un cierto tipo de mundanidad, que no es la secularidad, no confundir secularidad con mundanidad. La mundanidad espiritual de la que habla el Papa Francisco. Para poder hoy auscultar los gritos del presente, orando en el corazón las heridas de nuestro mundo. Teresa de Ávila sufría por los desgarros de la Iglesia de Europa, ¿no es cierto? Los hugonotes, los protestantes, y luego en América Latina esos indios no me cuestan poco. Hoy día hay otro tipo de desgarro que el carmelita debe llevar en su corazón. Las heridas de nuestro mundo, dice el padre Miguel Márquez, los gritos del presente. Hoy día podemos ver esto por todas partes. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas, no solo jóvenes, gritan por una falta de sentido, una falta de proyecto, una falta de horizonte vital? No tienen una perspectiva de vida, digamos. No hay una llamada, no hay un horizonte teologal, nada. Eso es una pobreza tremenda. Y como no está la experiencia teologal, la experiencia de comunión con Dios, no queda otro remedio que muchas veces evadirse con las millones de drogas y formas de evasión que hoy día existen. Bueno, el carmelita tiene que dar eso al mundo hoy día. Sentido, entregar vida teologal, una profundidad que es la riqueza del carisma, la comunión con Dios, etc. Y está atento a estos gritos del presente y a las heridas del mundo. El padre Miguel en este documento hace como un repaso de las constituciones, ¿eh? Sinodalidad y comunidad. Volver al amor primero, al don recibido, a la llamada teresiana, a este carisma. Que este don recibido no se vea trabado por conflictos internos, luchas de poder y falta de diálogo sereno y sincero. Al repasar los documentos de todos los generales, partiendo desde el padre Saverio y Luis Arostigui, me llamó mucho la atención esta atención que ponen a los conflictos internos. ¿Por qué será? Yo creo que aquí el solo hecho de ver estos documentos nos está indicando un camino a seguir. Yo creo que hay un desafío a construir la comunidad teresiana, la comunidad seglar, la comunidad local, luego integrarla con las otras comunidades. Creo que es un desafío tremendo. Además, dentro de un mundo individualista, vivir la comunidad creo que es una riqueza para las personas. Tener en el corazón al hermano en sus preocupaciones, pero esto como una necesidad, insisto, no como un deber, una imposición. Cuando el carmelita madura, surge la iglesia. Si el carmelita no madura, sigue ermitaño en las cuevas del siglo XII. Cuando el carmelita madura, es capaz de dejar ese espacio y entregarse a la iglesia. ¿Ah? Cuando no hay maduración carmelitana teresiana, ese es el sesgo que ocurre, creo yo. Es un signo para ver. No maduró el carisma. Está encerrado en su pieza, está ensimismado con sus cosas, se preocupa de su familia, es un consumidor de espiritualidad, pero no está involucrado en la misión de la iglesia. No maduró, ni siquiera llegó a la quinta morada, quiere decir una transformación de la persona. ¿Ah? Entonces, bueno, acá el padre general insiste en esto. Los conflictos que hay en toda comunidad están ahí para que yo me purifique. Para eso se me regala la comunidad, para que sea un espacio de fiesta y de gracia, pero también, junto con ser un espacio de fiesta y de gracia, un espacio de purificación. Si yo quiero que mi familia sea simplemente un espacio de confort, donde todos me acurruquen y me acunen, y no sea más que eso, yo voy a consumir comunidad, pero no voy a construir comunidad. Voy simplemente porque me dan y no tengo nada para ofrecer. Entonces, los conflictos comunitarios están para que yo pueda descentrarme, insisto, y entrar en la riqueza del carisma. Además, si no hay conflicto, ¿cómo voy a aprender a perdonar? ¿Cómo voy a aprender a salir de mi sensibilidad? Si el conflicto se produce porque hay una sensibilidad herida, hay un yo que está quebrado. Bueno, para sanar ese yo hay que tocar la herida. Entonces, no nos dejemos robar la comunidad, pero tampoco construir un falso idealismo que se construye cuando no entramos en los problemas, cuando no dialogamos abiertamente, cuando queremos poner una tela que tape simplemente los conflictos. Eso no es la salida. Y Miguel lo tiene claro.
Hay que dialogar, entrar, asumir la verdad y luego trascender esos conflictos desde una mirada evangélica. Bueno, falta de diálogo sereno y sincero. A veces hay ambiciones disfrazadas de verdad, dificultades para la comunión en la diversidad. Insisto, que más diverso que la vida trinitaria, pero ahí está la unidad total. En algunas ocasiones la belleza de la vida en comunidad se ve amenazada por la falta de confianza y libertad, por el deseo de imponer la propia visión de las cosas, por falta de acogida teresiana de todos y cada uno sin discriminación. La comunidad se construye. Dice el Padre General, pero no solo se construye cuando estamos reunidos, esto, y creo que esto es fundamental, se construye sobre todo fuera de la reunión. Qué interesante eso. Teresa de Jesús nos enseña a guardarnos las espaldas unos con otros. En la reunión, obviamente, a veces hay muchas cosas que se callan, pero lo importante, cuando estoy fuera de la asamblea, fuera de la reunión, guardo la espalda de mi hermano y de mi hermana, o estoy destruyendo lo que traté de construir cuando estábamos reunidos. Entonces, la comunidad se construye no solo adentro, sino cuando estoy fuera de la reunión, dice Miguel. La comunidad se construye dentro y fuera del tiempo de la reunión. Se construye en lo que hablamos y en lo que no decimos. Crece en el interés educado por el otro y para el otro. Nos estamos formando para la comunidad, pero una comunidad de vida, no para acumular teorías sobre la comunidad, lo que debería ser la comunidad. Aquí se trata de la comunidad, la que tenemos, la que tenemos. Entonces, la comunidad es un don del carisma. Si no logro percibir la comunidad como un don del carisma, si me quedo refugiado en mi propia herida subjetiva o acentúo los conflictos, no veo que lo principal es el don de la comunidad, no podré permanecer en el Carmelo Teresa. ¿Me iré? ¿Me iré? Ahora, sin la comunidad no me podré purificar. La comunidad purifica más que estar un año entero de eremita por ahí. Porque uno solo puede que se llene de capricho. Y a veces lo vemos, ¿no es cierto? La comunidad purifica, ayuda, me libera de mis propias sensibilidades subjetivistas, vuelvo a insistir. En la comunidad podemos entrar en procesos de autocrítica serena, sin miedo, comenzando por los animadores, continuando por los formadores e incluyendo a los padres asistentes. Y aquí el capítulo 16 del libro de la vida, y esta es una clave, no sé si se han dado cuenta, del padre general actual, del padre Miguel Márquez. Este texto para él yo creo que es la base de todo lo que dice y todo lo que hace. Y lo repite una y otra vez, estando en Filipinas, África o donde esté, ¿no es cierto?, en cada semana. Como se mueve mucho, no sabemos dónde va a estar, pero en todas partes va a estar repitiendo lo mismo. Vida 16:7. Es un texto muy caro para él. Dice, para que una comunidad sea sana, necesita, y aquí la palabra teresiana que toma este capítulo que acabo de mencionar, 16:7, para que una comunidad sea sana, necesita dejarse desengañar. Esta es la expresión que él toma de Teresa, por supuesto. Dejarse desengañar. Que me digan verdades, los hermanos, la comunidad, que me corrijan. Estar dispuesto, que me muestren otro aspecto, lo que no veo. Dejarse desengañar. Teresa consultaba a un confesor y a otro y un tercero y un cuarto y un quinto buscando la verdad, que le enseñara la verdad. No quiere morir en la mentira que andamos todos, ¿no es cierto? Entonces, me dejo desengañar para poder recibir la verdad. En primer lugar, la verdad del carisma, ¿no es cierto? Que si estoy llamado a este carisma, solo en este carisma podré ser santo. Me podré realizar como persona. Y dice el Padre General, Teresa siempre se dejó ayudar e incluía una clave fundamental de discernimiento. Nos conocen los que nos miran de fuera. Esto lo dice Teresa. Nos conocen los que nos miran de fuera. Dejarse mirar significa al estilo de la santa, dejarse confrontar,
abrir las ventanas de la casa, de la comunidad, para ser fortalecidos y confirmados en el camino comprendido. Por eso, dejarnos confrontar con los textos, con el carisma, lo que dice el superior, la casa general, la comunidad, la sensibilidad para el carisma que tiene un hermano o una hermana, cada uno, entre todos nos dejamos confrontar. A lo mejor me molesta, me duele, bueno, me estoy purificando en la noche oscura, estoy saliendo a una tierra de mayor libertad. Tenemos que leer de nuevo el camino de perfección para aprender a ser comunidad. Recordemos lo que decía el padre Maximiliano Reis. El camino de perfección es un manual eximio para formar comunidades en la iglesia. Y él subrayaba, no es solo para las carmelitas descalzas de clausura. El camino de perfección, leído en una clave adecuada, por supuesto, es un libro que forma comunidad, enseña a vivir en comunidad. Y las monjas le dicen a Teresa, háblanos de oración, queremos saber de oración. Está experimentando muchas gracias ella. Ya está en la unión con Dios, o por llegar a ella en el poder espiritual, por lo menos, háblanos de oración, las gracias que te pasan, qué te dice el Señor, qué aprendes en la oración, y ella no les habla de oración, les empieza a hablar de la vida comunitaria, y la vida comunitaria, y la vida comunitaria, que tienen que amarse unas con otras, unos con otros, y sin ese amor, ni hablar de oración. ¿Ah? Y no solo el amor unos con otros, que es amor, ¿no es cierto?, de la convivencia, de la comunidad, sino la humildad, ya sabemos los textos, ¿no es cierto? Deshacimiento de todo lo criado, en este sentido, una cierta libertad ante los bienes del mundo, tener eso como ya fundamentado. Luego hablemos de oración, hay una base. ¿Eh? La raza de instituciones también va a hablar de esta base humana. Para ser carmelita, obviamente necesito el pilar de una base cristiana, soy cristiano, por supuesto, primero, y antes de ser cristiano, la formación humana, eso está en la raza. Entonces, no me hable de oración mística teresiana, de unión con Dios, de la patria trinitaria, si usted no sabe cuidar a su hermano, no sabe vivir en comunidad, está destruyendo el cuerpo de Cristo. No, virtudes sociales, virtudes teresianas. Ah, esa es la base. Bueno, leer de nuevo Camino a Perfección para valorar la comunidad como un don, para que yo me comprometa a construir comunidad, para crear auténticas comunidades orantes. A veces encontramos personas muy orantes en todas partes, en cualquier comunidad hay personas orantes. Aún la comunidad más relajada, la iglesia, dentro de ellas pueden haber personas muy orantes, hasta santos. Distinto es encontrar una comunidad orante. ¿Ah? Comunidad orante. Un pájaro, ¿no es cierto?, no hace primavera, un pájaro solitario no hace primavera. Encontrar una comunidad orante es el desafío del Carmelo teresiano, del Carmelito teresiano. Aprender a ser comunidad y crear comunidad orante, que nuestras comunidades huelan aire fresco, confianza, diálogo creativo. Esta es una expresión que usaba mucho el padre Camilo Macís. El Carmelo no quiere ante todo ser una escuela de perfección legal o moral, sino una escuela de perfección teologal. Aquí Teresa y Juan van por la misma ruta. Recordemos que Juan de la Cruz en sus obras mayores habla poco de pecado. La mirada sobre el pecado es una mirada moralista o legalista. Él habla de daños. Esto no lo haga porque le hace daño al alma. Si llega alguien que solo está buscando la unión de voluntad con Dios y no la unión de la persona, cuando yo amo a alguien no solo hago cosas que le agradan, sino que evito aquellas que yo sé que les disgustan, aunque no sean pecados. Yo sé que a ti no te gusta que te entre, no sé, la luz, cierra un poco el visillo, porque a ti no te gusta, ¿sí? que te quiero agradar. Claro, no es pecado que entre la luz, ni mucho menos. Pero ese Juan no son legalistas, moralistas, son teologales, buscan la relación de amor. Lo que agrada al maestro, eso voy a hacer. Lo que a él le gusta, lo que le agrada, lo que es mi respuesta hacia él. Entonces, no entrar en discusiones por perfeccionismos legales o morales, sino ir a lo importante en la escuela de Teresa y Juan. Insisto, no está centrado tanto en lo moral, en el moralismo, sino en los daños y provechos. Uno lee Teresa y Juan, daños y provechos. ¿Esto me ayuda o no me ayuda? A ver este programa, a acostarme a esta hora, este estilo de vida, estas rutinas que tengo, ¿me ayudan o no? No se trata si es pecado o no es pecado. A lo mejor no tiene nada de pecado, pero no me ayuda.
Bueno, lo dejo, no me ayuda a crecer en entidad teologal. Entonces el Carmelo tiene que entrar a esta escuela, que es una escuela de comunión, dice Miguel, Padre Miguel, y no una mera escuela legalista de perfección. Una escuela de comunión que es infinita, en que se vive la perfección como una integración entre estos elementos del carisma, insisto, con aquella alegría teresiana que hacía a sus monjas querer ser santas por el fuego del amor. Bueno, en la escuela de los orígenes, vamos ya cerrando, volver a la frescura de los orígenes, sin añorar el pasado. ¿Cuál era el secreto de aquellos ermitaños? Esa es nuestra raíz, nuestra fuente, que luego tomó un caudal inmenso, pero ahí está la fuente. ¿Cuál era la raíz, el secreto? No es solamente copiar lo externo de ellos, el secreto. ¿Qué se les había regalado para vivir tan decidida y valientemente en obsequio de Jesús, en obsequio de María, en obsequio de Jesucristo? Bueno, era ese secreto que hizo de que Teresa de Ávila más adelante pudiera cambiar de una mujer ruin a una mujer llena del Espíritu. Termino acá con una última expresión, que a ver si la encuentro. Dejar el pesimismo y dejarse arrastrar sin triunfalismo ni derrotismo. Antiguamente la iglesia fue una iglesia triunfal, hoy día tenemos el peligro de ser una iglesia derrotista, ¿no es cierto? A todo mal, centrarme en lo negativo. No, pasar a la frescura del espíritu, volver a los orígenes, romper con la vida vieja y abrirme una vida nueva. Se nos pide dar este sí audaz y pronto. Lo dejamos hasta acá. Al Señor la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias por escucharnos.